Somos amor viviente, la iglesia de la gente contenta, adoramos con gozo. Jesús es nuestro Rey, conduciremos a toda alma hacia su restauración, en una relación permanente con Jesús, nuestro Rey. Quiero compartir con ustedes, hermanos, sobre el tema Pablo y la urgencia de la evangelización. Pablo y la urgencia de la evangelización. Vamos a estar viendo por medio de la primera carta a los Corintios, estaremos viendo el ímpetu, la entrega, la pasión, una entrega total del apóstol Pablo, que lo único que pensaba era en ganar almas para Cristo. Eso era todo. La vida de él era ganar almas para Cristo. Y quiero que vayamos en esa primera carta a los Corintios y podamos rescatar 3 puntos. Quiero compartir hoy. Como tema es Pablo y la urgencia de la evangelización. Ahí en la pantalla estarán ustedes viendo algunos textos bíblicos. A manera de introducción quiero leer algo aquí. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos más poderosos de pasión y entrega al evangelismo en toda la historia de la iglesia. Su vida transformada por Cristo en el camino hacia Damasco marcó el inicio de una misión imparable: llevar el mensaje del evangelio hasta los confines del mundo conocido. No predicaba por obligación, sino por convicción. Y él mismo decía, el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el evangelio, decía él. Pablo soportó azotes, cárceles, naufragios, hambre, rechazo y persecución, pero nada de eso lo detuvo. Su amor por Cristo y por las almas era más fuerte que cualquier oposición que él pudiera experimentar. No buscaba fama ni tampoco reconocimiento, sino la salvación de los perdidos. Donde otros veían peligros, él veía oportunidad para predicar. A través de sus cartas, sus viajes y su testimonio de vida, Pablo nos reta a vivir una fe activa y valiente. Su lema era: para mí el vivir es Cristo y el morir es la ganancia, decía. Hoy más que nunca, amados hermanos, necesitamos creyentes con el fuego de Pablo en su corazón, dispuestos a llevar el evangelio con la misma pasión y sin reservas. Que su ejemplo nos inspire en esta noche a levantarnos y a cumplir con nuestra misión: anunciar a Jesús a todo el mundo donde nosotros podamos circular. Amén, hermanos. Como primer punto, Pablo entendió que Dios buscaba gente sencilla para esta tarea. El apóstol Pablo comprendió. Y él lo escribe y lo dice de una forma tan bonita, que Dios no necesitaba intelectualismo. Dios no necesitaba de personas que fueran de la realeza. Dios no necesitaba gente fuerte e incluso bonita, como algunos en la actualidad por su aspecto físico han logrado abrir una brecha para obtener seguidores, pero más lo que les inspira solamente es fama y no un servicio total, apasionado por el Señor. No se necesita de intelectuales ni eminencias para anunciar las buenas nuevas de salvación. No se necesitaba nobleza o personas de estirpe real, ni muy destacados ni sobresalientes físicamente. Dios buscaba gente sencilla para que la gloria fuera siempre de Dios y no del predicador.
Dice la palabra, amados hermanos, en primera carta a los Corintios, capítulo 1, ahí nos vamos a ubicar en esa carta, estaremos hablando, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, para predicar el evangelio no necesitamos ser intelectuales, no necesitamos tener una cuenta en el banco bien robusta, no necesitamos, amados hermanos, ser bien parecidos, no necesitamos pertenecer a la nobleza, a la casta sobresaliente de nuestro país, no necesitamos eso. El Señor buscaba gente sencilla. El evangelio se requiere de gente sencilla para predicarlo. No se necesita tanta cosa. Y eso era lo que hacía la diferencia, y el apóstol Pablo lo decía. Ahora, aunque Dios no es ni insensato ni débil, Pablo usa esa paradoja para mostrar que lo que el mundo considera débil o loco, en realidad es más poderoso que la sabiduría humana. Esa figura literaria como la antítesis la utilizó en ese verso cuando habló de sabio versus necio, fuerte versus débil, lo que es versus lo que no es. Dios invierte los valores humanos y elige a los que el mundo desprecia para cumplir su propósito. Pablo subraya la soberanía de Dios y la humillación del orgullo humano. No se necesita ser aquella eminencia para poder predicar el evangelio. Eso lo comprendió el apóstol Pablo. Y cuando dijo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dijo Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, decía, y en afrentas, y en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque la manifestación del poder del Espíritu Santo se hace sentir en nuestra vida cuando somos débiles. Pero cuando somos arrogantes y cuando somos orgullosos y cuando somos soberbios y altivos y consideramos que tenemos todos los méritos para ser grandes predicadores o para poder llevar el evangelio, entonces somos débiles. Y la Biblia dice que Dios exalta al humilde y mira de lejos al altivo. Se necesita sencillez para esto. Dios está esperando que haya disposición de parte de nosotros y que Él se encargará de lo demás. Así sencillamente, amados hermanos, nosotros estamos en este modo evangelización, nuestra iglesia. Y algunos pueden decir, tengo pena, tengo miedo, no sé qué decir, no sé qué hablar. Pero Dios en su palabra nos dice que Él nos dará las palabras. ¿Qué decir? Es cuestión de que nos preparemos, que oremos, que nos humillemos, porque dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará. Dice, ¿cuándo qué dice? Cuando fuere tiempo. En el momento oportuno que necesitemos esa exaltación, Dios lo hará. Entonces lo que necesitamos es oración, necesitamos humillarnos y que Él se encargue de llenar nuestra boca. Él lo dijo en su palabra.
Escuche lo que dice Lucas capítulo 21, verso 14. Escuche: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Imagínense, propónganse dejar de ir preparando argumentos, les decía, para defenderse, porque yo en su momento les daré palabras, lo que van a decir, porque es el Espíritu Santo en nosotros que pone las palabras para poder compartir el Evangelio. Cuando os trajeren a la sinagoga ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué hablaréis o habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir, dice Lucas capítulo 12, versículo 11 al 12. Imagínense, Dios nos prepara, Dios nos capacita, y es cuestión de humillarnos delante de Él. Mas cuando dice Mateo capítulo 10, verso 19 al 20, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amados hermanos, por supuesto que hay que deleitarnos en la palabra de Dios. Hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios. Pero esa palabra perfecta y sazonada exactamente como la utilizó Jesucristo cuando fue tentado por el diablo en el desierto, y que le dijo a Satanás: el escrito está, así, usando la palabra tal y como era, precisa, en el momento oportuno. Así Dios nos dará esa palabra a nosotros. Sigamos estudiando la Biblia y sigamos orando, y dejemos que en este tiempo que estamos en modo evangelismo sea Dios usando nuestras vidas. No debemos temer, no hay que tener temor. Dice Hechos capítulo 4 versículo 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro, los fariseos, los saduceos y los miembros del Sanedrín, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Ellos quedaban asustados cuando estos hombres exponen la palabra, cuando estos hombres exponen el mensaje de Dios. Aquellos grandes conocedores de la ley de aquellos tiempos quedaban asustados, asombrados de cómo era que hablaban tan bien y cómo sacaban esas palabras. Pero no era tal cosa más que la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos. Amén, hermanos. Y es lo mismo que sucede en la actualidad. De la misma forma nosotros debemos prepararnos, llenarnos de la presencia de Dios, porque Dios se manifestará en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje muestra que no era la preparación académica lo que impresionaba, sino la autoridad espiritual con la que hablaban. Y eso era evidencia de que habían estado con Jesús. Nosotros no debemos vivir pensando que no tenemos palabras para evangelizar, poniendo excusas, ya que sabemos muy bien que Dios, por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos usará poderosamente. En segundo lugar, Pablo entendió que la predicación debía ir acompañada del poder del Espíritu Santo. Pablo entendió eso.
que este asunto, hermanos, no se puede ir a predicar el evangelio sin la presencia del Espíritu Santo. No es acompañado de intelectualismo, no es porque me vean en aquel tremendo carrón, no porque me vean con aquella esplendidez de mis vestiduras, no porque vaya a predicar porque soy un hombre elegante y bien parecido. No, nada de eso funciona, nada de eso sirve, todo eso es basura. Y en la actualidad muchos movimientos evangélicos a eso le han dado un gran realce a la apariencia. Pero no hay tales, hermanos. Se llama la presencia del Espíritu Santo lo que hace la diferencia en la predicación del evangelio. Amén, hermanos. Eso es lo que hace la diferencia. La presencia del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Oiga lo que dice. Pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y a mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, dice él, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Amén, hermanos. La palabra tenía que ir impregnada de la presencia del Espíritu Santo, del poder del Espíritu. No eran conocimientos de vana sabiduría, sabiduría humana o intelectualismo. No, sino que lo que se necesitaba era la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo presenta el pensamiento que nuestra predicación debe ir impregnada del poder del Espíritu Santo. Y yo solo recuerdo, amados hermanos, cuando en la iglesia primitiva se experimentaba una situación difícil, y es que la iglesia primitiva empezó su proyecto social y le daba de comer a las viudas, tanto las judías como a las griegas y de otras nacionalidades que habían ahí. Y los griegos se molestaron porque no se atendía a tiempo y de manera correcta a las viudas griegas. Entonces ellos reúnen a toda la congregación que había para seleccionar los diáconos, y esa fue la primera elección de diáconos para que funcionaran en la iglesia. Y me llama mucho la atención ese texto que toca nuestro corazón y debe ser de reflexión y debe sacudir la vida de todos nosotros como pastores, como hombres de Dios, y no solamente a nosotros, sino al liderazgo de la iglesia. Ese texto bíblico que aparece en el libro de Hechos capítulo 6, puede verlo, Hechos capítulo 6, versículo 3 al 4, solo esa fracción seleccioné. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de esta tarea, o sea, darle de comer a las viudas. Y dice, verso 4, y nosotros, o sea, todo el resto de los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Solo 2 cosas eran importantes en la vida de la iglesia primitiva para aquellos hombres de Dios. Solo 2 cosas: la oración, número 1, y la predicación de la palabra. Eso era todo su mundo. Pero
El problema es que hoy en día nosotros los pastores nos dedicamos más a buscar eventos y cosas que puedan entretener más a las personas y hacerles sentir bien, porque se ha estado dando un gran culto a que la gente se sienta bien en todos los lugares. Controlando y manipulando sus emociones, vendiéndoles en algunas iglesias una supuesta presencia del Espíritu Santo, y de repente es solamente manipulación emocional y psicológica. Y es por esta razón que las personas nunca dan fruto de un verdadero arrepentimiento. Y todo porque nosotros los pastores nos hemos desviado y no hemos estado concentrados en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso era todo lo que hacían. Eso era todo. Pero para eso se requiere negarse a sí mismo, cosa que no queremos hacer en la actualidad. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando, dice, con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de gracia, concediéndoles que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ellos predicaban y toda su predicación iba acompañada de señales y de prodigios, porque solo dos cosas hacían aquellos varones: era orar y ministrar la palabra de Dios. Pero hoy nosotros lo vemos, amados hermanos, lo que vivimos, la onda en que vive la iglesia en la actualidad, donde nosotros queremos tener a las personas entre más cómodos, más tranquilos, que se sientan bien, que salgan satisfechos, y a veces no nos interesa la esencia, que es satisfacer a nuestro Dios, a quien venimos a darle culto a este lugar. Amén, hermanos. Nosotros nos movemos de la casa porque venimos a cantarle al Señor, a adorarle al Señor, a exaltarle al Señor, a quedar bien con nuestro Señor. A eso se viene a la casa de Dios, no a que me hagan sentir bien. Y esa es la onda que hay en la actualidad, que llegamos a los templos y queremos ver cómo me hacen sentir bien. Me gusta ir ahí, es que ahí, dice la gente, oiga, dice la gente, es que ahí lo hacen sentir bien a uno. Imagínense qué equivocaciones, qué perdidos podemos estar viviendo. Me hacen sentir bien, dicen. Nosotros no venimos a que nos hagan sentir bien. Por eso es que muchos se ponen a criticar las alabanzas y la adoración y todo lo que se hace desde este estrado, porque es que ellos quieren salir pero satisfechos. Si es que al único que debemos satisfacer aquí se llama Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Amén, hermanos. Él es el único. Es al único que debemos venir a satisfacer. No importa las circunstancias en que usted esté viviendo, no importa la crisis que esté viviendo, no importa si le cortaron la luz, no importa si ya se le terminó el plan de los datos, no importa si no hay que comer. Necesitamos y estamos obligados a traerle alabanza y adoración a nuestro Dios, porque Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo su trono en el cielo. Él sigue siendo Rey. Y nosotros venimos a contentarlo a Él. Porque decía el apóstol Pablo, porque no osaría o no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios y en el poder del Espíritu de Dios. Amados, la predicación era impregnada del poder del Espíritu Santo. Y dice Hechos capítulo 19, verso 11, y hacía Dios
Y me voy a detener en este texto un poco. Hechos capítulo 19, verso 11 al 12. Y hacía Dios milagros. ¿Quién hacía milagros? ¿Quién? Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Quiero decirle que de esta palabra y de esta narración histórica de la palabra se ha terminado haciendo una terrible doctrina perversa, pegada con el fetichismo. No existe ningún otro registro, escuche bien, histórico, de que los demás apóstoles hubieran enseñado a llevar paños para que ponérselos a la demás gente. No existe otro ejemplo de esos. Solo una vez, Lucas, quien escribió el Evangelio según San Lucas y el que escribió el libro de los Hechos, y que lo escribió para un tal Teófilo, él recabó aquella información y contó lo que había sucedido, porque estaban en Éfeso, uno de los lugares más idólatras y perversos que existían en aquella época. Y Lucas viene y le cuenta a Teófilo que aún la gente de Éfeso agarró los paños. Pero cuando habla de paños, no es que el apóstol Pablo tenía una gran maleta de pañuelos en su apartamento. No, los paños eran los delantales en el taller para trabajar. El paño era un trapo que se ponía en la cabeza. Y como ellos eran tan idólatras, según la costumbre en Éfeso, entraron de repente al taller donde Pablo trabajaba o estaba en algún lugar haciendo algún trabajo, porque él trabajaba y hacía tiendas de campaña para sobrevivir. Y agarraron a aquellos, como eran idólatras y practicaban el fetichismo, que agarraron, nos vamos a llevar esto. Pero la gracia y la misericordia de Dios hizo que con aquellos paños, la fe de aquella gente, la gente se sanaba y los demonios huían. Pero nunca se enseñó por los apóstoles como una doctrina, jamás. Y en la actualidad se enseña como una doctrina. Lucas estaba conectado con la experiencia, y posiblemente lo mencionó, para poder dar a conocer y entender que el apóstol Pablo tenía ese llamado y que también tenía esa unción que Jesucristo tenía. Y tal vez Lucas se acordó cuando aquella mujer enferma de flujo tocó el manto de Jesús y se sanó. Y por eso él menciona esto como evidenciando o como enseñando que el apóstol Pablo tenía las mismas características ministeriales como las que tenía el Señor Jesús, y por eso lo menciona. Aquí estamos hablando de un género literario narrativo histórico. No podemos hacer una doctrina de un género literario narrativo. Se puede hacer doctrina de una historia o de un acontecimiento específico. Esto era lo que sucedía. El contexto de Éfeso. ¿Recuerdan, amados hermanos? ¿Por qué estoy hablando de esto? Y me centro. El punto número 2 es: Pablo entendió que la predicación debía ir acompañada de poder del Espíritu Santo. Y hoy se están utilizando muletas para poder decir que hay presencia del Espíritu Santo cuando no hay una búsqueda.
Y los predicadores de la actualidad podemos estar entretenidos en 1000 cosas en lo que es el activismo religioso, y orar y predicar es lo que menos podemos estar haciendo. El contexto de Éfeso era un lugar idólatra. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, del evangelio, y un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de Diana, la diosa, y daba no poca ganancia, o sea, mucha ganancia a los artícipes, diciendo: grandiosa es Diana de los efesios. Éfeso era famoso por el templo de Artemisa, o la diosa Diana. El templo de Artemisa en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ellos eran idólatras tremendos. Muchos se convirtieron y quemaron. Incluso hay un dato que la Biblia dice en Hechos 19, que muchos se convirtieron y quemaron sus libros de magia. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos los apóstoles. Éfeso era un lugar idólatra. Y por eso ha de haber sido que alguien dijo: me llevo esta toalla de Pablo, me llevo el delantal y allá voy a ver qué hago con ellos. Y lo hicieron. Pero, amados hermanos, la palabra del Señor dice muy bien cómo es que nosotros miraremos el poder de Dios. Pero a veces hemos estado utilizando esas cosas para desviar a la iglesia y para poder enseñarle una supuesta manifestación del poder de Dios. Hay unos perversos en nuestro ambiente aquí, donde se dedican a andar vendiendo aceite ungido. Lo venden y venden paños también. Y han hecho de eso una doctrina, cuando fue una experiencia o fue aquello, amados hermanos, una historia de un acontecimiento específico que ellos experimentaron en su momento, y hoy han hecho una doctrina y desviando a la gente del buen pensamiento. Dice la palabra en Marcos capítulo 16, verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero en Éfeso particularmente, a alguien se le ocurrió agarrar el delantal de Pablo y la toalla e írsela a poner a los enfermos. Pero nosotros no podemos hacer de eso una doctrina, porque nosotros hemos criticado a los católicos por el agua bendita, los hemos criticado por la cruz, los hemos de cruces de madera, por los rosarios, los hemos criticado nosotros a ellos por aquella cruz de palmas que aparece ahorita en Semana Santa, de palma de olivo. Y entonces, ¿cómo es eso que también nosotros vamos a aparecer con paños ungidos? ¿A dónde queda entonces el principio? Número 3, y finalizo. Pablo entendió que solamente somos colaboradores con Dios. Amados hermanos, aquí solo somos colaboradores de Dios. Aquí no tenemos nada nuestro nosotros. Aquí todo es de Dios. Amén, hermanos. Todo esto le pertenece a Dios. Y el día que nos vayamos, le pertenecerá al anticristo. El día que el Señor venga a arrebatar la iglesia, que aquí hagan la reunión en la junta de agua, si va a haber en aquel tiempo, o la caja rural. Pero nosotros estaremos en la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos.
allá estaremos. Pero mientras tanto, esto le pertenece al Señor y no nos pertenece a nosotros. Simplemente somos colaboradores, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo cogió el trabajo ministerial con una tremenda pasión y entrega extrema. Y su mente estaba sumergida en la pasión por ganar almas, a extremos que perdió todo el interés por el mundo, que solo pensaba en las almas perdidas. Pablo solo pensaba en predicar. Pablo solo pensaba en ganar almas. Ese hombre se acostaba soñando que predicaba ganando almas. Tenía pesadillas soñando que ganaba almas. Ese hombre se despertaba, el último sueño de su noche o amaneciendo era que ganaba almas. Ese hombre toda su vida redundaba en ganar almas, almas y más almas. Eso era todo lo que pensaba él, ganar almas. Él no se sentía dueño de la obra, sino solamente colaborador. Como un inciso A que ustedes tienen ahí en la pantalla, dice Hechos capítulo 3, versículo 6. ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos? Preguntaba. Servidores por medio de los cuales habéis creído vosotros. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Según lo que a cada uno le concedió el Señor. Porque no a todos nos va a dar el Señor los mismos ministerios, los mismos dones y habilidades. No, porque somos un cuerpo y hay diversidad de miembros y funciones completamente diferentes. Eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dijo, Apolo regó, pero el cimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, oiga, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, decía él. Él decía, solo somos colaboradores. Esto no es nuestro. Esto no nos pertenece a nosotros. Esto es de Dios, no es de nosotros. Pablo reconoce que el verdadero poder y fruto y gloria vienen de Dios, no del esfuerzo humano, no. Él se ve como instrumento que Dios usa para edificar a la iglesia y deja claro que nadie debe gloriarse en los hombres porque todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece. Así que ninguno se gloríe, dice Primera de Corintios 3, del 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así que nadie tiene nada. Aquí el único dueño es Dios. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con algunos algunos se hacen dueños de los grupos de crecimiento y no quieren soltar líderes o personal para la nueva estructura. Y dicen, no, esto es de nosotros. O como que alguien diga, no, si estas instalaciones yo trabajé, esto es mío. No, ¿qué es eso? Ni se le ocurra andar diciendo eso, que eso es una ignorancia total. Esto es de Dios. Amén, hermanos. Esto es de Dios. Esta iglesia es de Dios. Los grupos de crecimiento son de Dios. Los sectores son de Dios. Las zonas son de Dios. Todo es de Dios. Nosotros no tenemos nada aquí. Simplemente somos colaboradores con Dios.
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos haber hecho, eso fue lo que hicimos. Somos siervos inútiles, más bien nos habíamos tardado. Si el Señor nos había dicho, si eso era para ayer, no para hoy. Y terminamos como siervos inútiles. El apóstol Pablo tenía muy claro, él era un colaborador. Amén, amados hermanos. Él era un colaborador. Billy Graham, uno de los grandes predicadores y evangelistas de nuestros tiempos, con más de 100 años de edad, predicó en toda esa región de Norteamérica. El hombre murió y ya está con el Señor, y todo quedó aquí. G.J. Ávila, ¿cuánto tiempo predicó? Y el hombre se fue y todo quedó aquí. Amén, hermanos. Un día nosotros nos vamos a morir, y todo lo que dejemos y lo que hayamos hecho, aquí solo será el recuerdo. Pero nada es nuestro, ni nos adueñemos de las cosas. Aun cuando cumplimos con fidelidad nuestra labor en la obra de Dios, no tenemos derecho a reclamar méritos, posiciones ni propiedades sobre lo hecho, porque simplemente estamos cumpliendo con lo que ya era nuestro deber como siervos hacer. No somos dueños de la obra, ni de los frutos, ni de los resultados. Aquí todo es de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, solamente somos colaboradores con Dios. Inciso B. Pablo se desinteresó totalmente del mundo. Es que Pablo, él lo que anhelaba era ganar almas, y él tiró por el cesto de la basura todo lo que él había sido, y todos sus títulos de la ley que él tenía los tiró por allá, y él entendió que tenía que entregarse totalmente a Dios. Dice Filipenses capítulo 3 versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, decía él, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Eso decía él. Pablo menciona que si alguien tenía razón para confiar en su propio mérito humano, ese era él, dijo Pablo, pero que él todo eso lo había tirado a la basura. Circuncidado, dice, al 8º día, o sea, fiel a la ley desde su infancia. Fue circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, dijo él que era. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, estricto y celoso guardador de la ley, perseguidor de la iglesia. Creía que estaba defendiendo la fe. Irreprensible en cuanto a la justicia de la ley, decía él. Él era ese Pablo, pero él todo lo tenía por basura para ganar a Cristo. Su herencia religiosa, cultura judía, su reputación como fariseo religioso, su sentido de justicia personal basada en la ley, su posición social en influencia en el judaísmo, su antigua vida y forma de pensar, todo eso se había deshecho. Y Pablo era uno de los que había sido, dice, enseñado y formado a los pies de Gamaliel. Era un doctor en la ley. Gamaliel era un fariseo, un rabino muy respetado en Israel. Fue maestro directo de Pablo. Pablo era de los que se sentaba a los pies y era un instructor personalizado para Pablo, Gamaliel.
Esa era la educación que había tenido el apóstol Pablo. Gamaliel era miembro del Sanedrín con mucha autoridad y era un hombre muy prudente, que incluso él dijo que posiblemente el cristianismo era un proyecto de Dios. Y le dijo a los demás fariseos: tranquilos, si eso es de Dios, florecerá, y si no es de Dios, desaparecerá. Él fue el que dijo eso. Era un hombre sabio. Como un inciso C, Pablo renunció a casarse con tal no tener estorbo en la predicación. O sea, Pablo era tan extremo que dijo: no me caso, me quedo soltero, con tal que nadie me venga a perturbar la predicación, porque quiero seguir ganando almas, dijo él. Quiero seguir ganando almas. Y si yo me caso, voy a tener tropiezos. Quiero ganar almas. Su plan era ganar almas. A extremos que renunció hasta tener un hogar, una esposa y tener hijos. Porque dijo él: no quiero estorbos en mi vida. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 al 9. Escucha lo que dice. 1 Corintios 7, del 7 al 9. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, dijo él. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. O sea, solteros, no se casen. Decía él a los solteros: no se casen, sigamos ganando almas. El tiempo apremia. ¿Para qué se van a casar? Mejor vámonos a las misiones, decía él. Viudas, no se casen, no le hagan caso a nadie. Quédense así. Y los varones y las mujeres, prediquemos el evangelio. Imagínense, amados hermanos, la convicción que ese hombre tenía. Ve la magnitud de la convicción. Y si nosotros nos ponemos a la par de Pablo, que ni leemos la Biblia, que a nadie le hablamos de Cristo, que más bien somos piedra de tropiezo, ¿a qué nivel estaremos entonces? Si ese hombre dijo: no te cases, así solterito. Si se murió tu esposo, ay, quédate aquí, quédate. Vámonos a las misiones. Los muchachos que de 17 años, quédense así como Timoteo. Yo creo que Timoteo no se casó, porque la Biblia no habla. Yo creo que Timoteo le agarró toda la doctrina al apóstol Pablo. Y fue extremo para ganar almas. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que quedar quemándose. Para que se estén quemando, mejor cásense, dijo él. Para que estén en el infierno, pecando aquí, pecando por allá, pecando de esta forma y pecando. No, cásense, búsquense su esposa. Pero el que tiene ese don de continencia, algunos es de contingencia que tienen. Pero si tiene el don de continencia como yo, quédese y hagamos equipo y vamos a ganar almas, decía él. Vamos a las misiones. Era un misionero extremo. Tremendo. Ese hombre renunció a todo por las almas. Las almas, decía él. Soñaba con las almas. Tenía pesadillas que las almas estaban yendo al infierno. Qué cosa más tremenda. Eso era Pablo. Y dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 32 al 34. Quisiera pues que estuvieran sin congoja. Oiga, quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Oiga, dice, ve, que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor.
de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Que hay que pagar la luz, que hay que llevar la provisión, que hay que mandarla al salón, a que le arregle las uñas, el pelo y todo, para agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Se da cuenta entonces por qué dice él: mejor quédense solteras y vamos a ganar almas para Cristo? Yo no sé cuántas de las que están aquí, las hermanas, van a decir: yo agarro el pensamiento de Pablo. Me quedo soltera, sacrasanta, para dedicarme a las cosas de Dios. No sé cuántos de los varones van a decir de los solteritos ahorita que no tienen compromiso con nadie: yo me vuelvo misionero del Señor y me olvido de las mujeres, como lo hizo Pablo. Mientras yo estaba escribiendo esto, se vino a mí un pensamiento de hoy una anciana, la hermana Melba. Era una mujer que nunca se casó cuando yo fui pastor en la frontera, allá en Florida o Patoro, en una de las iglesias que pastoreaba. Me acuerdo, nunca me olvido, y mientras estaba escribiendo hoy esto, me acordé de la hermana Melba. Cómo aquella mujer nunca se casó, pero cómo vivía para atencionar al pastor que llegaba a la iglesia de la comunidad de ella. Aquí está uno de sus sobrinos. Póngase en pie, hermano, el esposo de Lindsay. Pónete en pie, Lindsay. Lindsay se casó. Démosle un fuerte aplauso, hermano. Gracias, hermano, gracias. Tomen asiento. ¿Y saben qué? Yo me estaba acordando de ella y me conmovió tanto. Y dije yo, me acordaba cómo me decía la hermana Melba. Me decía ella: hermano Andrés, ya está la comida, véngase. Y ahí iba yo a comer. Y ella se encargaba de darme los tres golpes. Y bien atencionado. Y me estaba acordando en eso que dice la palabra, que es que la mujer soltera, la mujer que queda solo para servir al Señor, se dedica solo a servir al Señor y se olvida de servir a un marido. Pero me puse también a pensar, hasta voy a beber agua. Me puse a pensar, y estos solteritos que hay que andarlos empujando, pero que ni prenden, pero ni con gasolina de avión, y están solteros, y hay que andarlos persiguiendo, y ya casados, como ha de ser la vida de esa gente. Si ni solteros dan fruto, ¿quién dice que casados lo van a dar, hermano? Tienen la lápida encima. Si están solteros, deben ser la gente que no tiene compromiso con un esposo que le está diciendo: ¿a qué hora vas a venir? Ya me tenés lista la comida, la ropa y esto y lo otro. Miren, amados hermanos, qué lindo es poder encontrar una esposa que a uno lo atienda, que a uno lo comprenda en el proceso de servir al Señor. Yo doy gracias a Dios por el caso de mi esposa, que mi esposa me ha acompañado en todo lugar, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Pero hay algunas personas, algunas muchachas solteras, que le ponen el ojo a varones de Dios de la iglesia
y no les ha caído el 20 que aquel es un ministro de Dios. Y posiblemente pueden ser la piedra de tropiezo que las puede llevar al lago de fuego. Así. Una mujer, una joven o un joven que se enamora de alguien que sirve a Dios, debe entender que hay que pagar un precio. Yo me acuerdo cuando mi esposa le dijo el pastor Osman: ajá, y entonces vas a ser comerciante o qué, esposa del pastor, este es un ministro. Si pensás casarte con él, me dejas todas esas cositas y te venís mañana a empezar a trabajar aquí en la iglesia. Pero el amor de Flori por mí dejó todo y dijo: aquí voy, santo varón de Dios. No, pero se espera que los solteros son los que más sirven a Dios, porque no le dan cuenta a nadie, no tienen un marido que le está diciendo: ya es la hora, apúrate. Pero si solteros no dan fruto, ¿qué esperanzas hay? Por favor, estamos arruinados con una generación de solteros que no quieren servir al Señor, pero ni con gasolina de avión prenden, ni empujados. No quieren orar, no quieren servir en nada. Ellos quieren vivir, pero lejos. No quieren estudiar los discipulados, no quieren matricularse en nada, quieren nada. Porque ellos se sienten que son de una casta privilegiada y que Pablo le va a decir cuando lleguen al cielo: pase adelante, mi señor o señorita o su eminencia. Ajá, sí, peligroso vaya a dar al lago de fuego. Sí. Miren, amados hermanos, debemos reaccionar, debemos reflexionar. Estos versículos, Pablo no está menospreciando el matrimonio, no, sino resaltando las ventajas del estado de la soltería para servir a Dios. El soltero tiene una mayor libertad para dedicarse por completo a las cosas del Señor, sin distracciones o responsabilidades que vienen con el matrimonio. Pablo está siendo realista. El casado tiene que cuidar a su familia, atender a su cónyuge y pensar en sus necesidades. Esas cosas no son malas, pero sí pueden limitar el tiempo al servicio de Dios, la energía, el enfoque a Dios. Lo pierde. Hay muchachos que, y eso debe hacerle reaccionar. Mientras no tenían novia, eso era una santidad y una cosa linda y un esmero apabullante. Pero solo aparece la novia y se volvió irresponsable. Llega cuando quiere, no tiene pasión, no tiene entrega, no hay inspiración, no hay compromiso. Y la muchacha solo apareció con novio y ya con ella ya no se cuenta nada. No, ya no tiene tiempo. ¿Y qué pasó? Es que tiene novio, dicen. Entonces ya estuvo, ya no. Ya no hay nada entonces de servicio a Dios. No, dice, porque ya tiene novio. Qué terrible, hombre. Si cuando nosotros tenemos conciencia del camino del Señor, tanto el uno como el otro deben entregarse a Jesús y servir con todo el corazón. Jesús habló de los eunucos. Mateo capítulo 19, verso 12. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Algún problema fisiológico tuvieron y no pueden ellos tener relaciones sexuales. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Era para poder servir en la corte y poder cuidar a la reina. Entonces a ellos les hacían una operación
que no les permitían luego poder tener una esposa. Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y este era Pablo. Ese Pablo, qué Pablo, Dios mío, qué Pablo. Por ganar almas, dijo, soy eunuco, dijo él. Nada de mujer, porque lo que quiero son almas y almas y almas para el reino de los cielos. Hay algunos que no son eunucos, sino eugurunucos. Nada de eso. Pero Pablo se hizo eunuco por conciencia, por decisión propia. No quiero matrimonio, dijo él. No quiero. Amén, hermanos. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios, dijo él. Amados hermanos, es impresionante la actitud de ese varón, de Pablo. El apóstol Pablo nos deja un legado de entrega total, humildad y pasión por el evangelio. Su vida fue una renuncia constante a todo lo terrenal, con tal ganar almas para Cristo y cumplir su misión. El apóstol Pablo nos enseña que Dios no busca perfectos, sino disponibles, y que el poder del evangelio no está en la elocuencia humana, sino en la demostración del Espíritu de Dios en sus palabras. Pablo nos reta a predicar con convicción, a depender totalmente de Dios y a recordar que solo somos colaboradores, no dueños de la obra. Su ejemplo inspira tanto a solteros como a casados a vivir para Dios con propósito y dedicación. Hoy más que nunca necesitamos creyentes con esa urgencia para evangelizar, que pongan su mirada en Cristo y no en los métodos humanos para poder ganar almas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Almas, ganar almas es lo que debe impregnar nuestra mente. Póngase en pie en ese momento. Somos amor viviente, la iglesia de la gente contenta. Adoramos con gozo.